Estamos ya en el segmento de entrevistas, amigos televidentes. Nos acompaña esta mañana el ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de Empleados a nivel regional, para comentarnos una evaluación de lo que ha sido estos años de Revolución Ciudadana. Es más, el próximo 15 de enero está prevista la presencia en nuestra provincia del presidente de la República, quien, además de varias inauguraciones, entre ellas la del ferrocarril, tendrá un acto importante de recordación de lo que ha sido precisamente estos 8 años al frente del gobierno de nuestro país. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué se puede destacar de importante del gobierno, de estos 8 años de gobierno? ¿Realmente se han conseguido los objetivos que se plantearon al inicio? Estoy hablando como gobierno nacional, y ha sido más difícil de lo que se pensaba. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Yo creo que es importante situar a la Revolución Ciudadana ya en el contexto de lo que ha sido el país de los últimos años, primero, ¿no? Yo creo que hay, sin lugar a dudas, un reconocimiento de un Estado inexistente. El país vino de una crisis gravísima política, 9 presidentes, inestabilidad, a tener una constitución, a mi juicio, que en el 2008, como hemos sostenido, marca la construcción de un Estado distinto. Desde luego, una constitución no es solo el instrumento necesario, hay que ir incorporando a ese proceso de cambio a los distintos actores de la sociedad y por lo tanto esto es un proceso, ¿no? Pero hay una constitución que marca este Estado descentralizado, desconcentrado, participativo, competencial, garantista de derechos. Y me parece a mí, sin lugar a dudas, que de los acontecimientos históricos, después de procesos importantes como el de la Revolución Liberal, que trajo innumerables cambios, que sería pues larguísimo enumerarlos, creo yo que la Revolución Ciudadana ha introducido en el país cambios importantes, ¿no? Miremos de manera general los resultados que dan cuenta de ello. Reducción de pobreza. Somos de los países en América Latina y en el mundo que hemos logrado las mayores tasas de reducción de pobreza. Somos de los países en América que hemos logrado reducir las brechas entre riqueza y pobreza, es decir, trabajar en temas de equidad. Pero claro, nos preguntaremos, aún hay pobreza, desde luego, aún hay comunidades sin agua potable, sin alcantarillado, hay aún cantones y parroquias con extrema pobreza. Por tanto, claro, uno puede repasar 8 años y decir, sí, habrá generaciones que no conocen lo que pasaba hace 8 años. Recordemos ya territorializando estos objetivos, ¿no? ¿Cuál era, digamos, la principal demanda, por ejemplo, en nuestra región, en la provincia? Mire usted que se luchaba por la carretera Ibarra-San Lorenzo, 30 años. El gobierno de Roldós planteaba la carretera Ibarra-San Lorenzo. Y Sixto Durán Ballén, yo era concejal, inauguró esta vía. O sea, 30 años luego. Era impensable imaginarnos un país en el cual un anhelo de esta naturaleza podía tomar 3 décadas. Hoy tenemos un país en el cual, en el caso particular, por ejemplo, de la región, llevamos invirtiendo 4.100 millones de dólares. Esa es la inversión de estos años de la Revolución Ciudadana. 8 años a nivel regional, 4.000 millones de dólares. 4.100 millones de dólares. Esa es la inversión que tenemos en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Imbabura, en Carchi. Cerca de 860 millones de dólares en la provincia. O sea, entonces, yo creo que cuando uno mira ese pasado, recordemos lo que era pues venir de Quito Ibarra por esa vía, ¿no? O lo que era trasladarse de Otavalo a Ibarra. Uno venía por un conjunto de huecos en donde se reventaban las llantas de los vehículos. Entonces, yo creo que este inmenso proceso de transformación que pasa, como dije yo, por ir construyendo día a día este nuevo Estado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de desconcentrar, hablamos de que se trata de llevar el Estado cerca al ciudadano. Se trata de que ese Estado central se constituya en distritos, en circuitos, y que el objetivo final es que ojalá cada circuito de estos tenga un UPC, tenga un CIBB, tenga una unidad de salud, tenga una unidad del milenio y finalmente cuando hayamos logrado darle a nuestra comunidad acceso a la educación, acceso a la salud, lo que hemos logrado sin lugar a dudas es un proceso de garantizar sus derechos. ¿Y por qué ante esa evidencia
tangible, porque uno puede ver las obras, puede ver las mega obras también, los procesos de cambio a nivel estructural que el país exigía en temas como educación, en temas como salud en cierta parte. Sin embargo, hay un nivel de oposición y de malestar, y muchos señalan que se reconoce el avance estructural que ha tenido el país, pero también se reconoce que a nivel político de gobierno no ha habido esa consolidación de generar precisamente una convocatoria a la unidad nacional. Muchos perciben que vivimos en un país todavía polarizado, con fuerzas que no logran aglutinarse en pos de trabajar en un proyecto macro de beneficio del país. Yo diría que este es el deporte nacional, pues, ¿no? Es decir, el deporte nacional en el Ecuador es obviamente la oposición por la oposición, porque lo racional siempre sería una oposición que construye, una oposición que hace propuesta, que desde luego está en desacuerdo con ciertas medidas, pero que propone temas. Y yo creo que es muy simple a veces relacionar las cosas. Si yo propongo afiliar a las damas de casa, resulta que a la oposición le preocupa no que se afinen las damas de casa, le preocupa que cómo se va a financiar, que es inviable, pero finalmente jamás, digamos, aporta una propuesta para eso. Si yo propongo una ley de aguas en la cual restituyo al Estado regulador, ¿verdad?, la capacidad precisamente de garantizar los derechos de los demás, yo quiero un consejo intersectorial del agua en donde volvemos a la misma lógica. Si antes eran, ¿no es cierto?, los sectores plutocráticos del país, con diferencias desde luego los sectores que controlaban la prensa y la política en el país, porque esto no es un secreto a voces, decían pues que los presidentes en el pasado asistían a una reunión mensual en la casa de la señora Mantilla Coaviva, ¿no?, para de alguna manera recibir lineamientos de lo que significaba la ejecución de la política. Muchas personas vinculadas al poder de los medios ocupaban las embajadas, sus hijos eran los cónsules en el país. Entonces, cuando uno trastoca estos temas, no es menos cierto que un proceso de esta naturaleza generará siempre reacciones. Y yo creo que lo importante es que estas reacciones se canalicen. Es decir, a mí me parece que necesitamos siempre una cultura del diálogo. El diálogo es importante para que las diferencias en un proceso en el que finalmente la reflexión debería ser, ¿las medidas a quién benefician? Es decir, si la política pública se ejecuta, se construye en una lógica de derechos y de solución de necesidades, claro, siempre habrá obviamente afectados. Esto es como cuando alguien, pongamos el ejemplo en las administraciones locales, y me parece importante esto porque si no logramos también estos niveles de comprensión entre los distintos estatus de gobierno, central, seccionales, parroquias, gobiernos provinciales, obviamente tampoco lograremos construir este país. Entonces, esto será un proceso, me parece a mí, pero lo fundamental es que, y yo diría, el Estado ha recuperado elementos fundamentales. La planificación. ¿A dónde debemos llegar? A una planificación lo más participativa posible, en donde todos estos actores tengan un espacio en el cual se expresen. Pero, claro, el país necesita avanzar. Ahora, yo diría que el diálogo, el debate, deberán siempre ser el elemento en el cual articulen que los temas de la agenda política sean la solución de los problemas de la gente, más no una visión desde los intereses particulares en el tema de la política local. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se genera dentro de este proceso de 8 años es que la percepción, sobre todo del sector de la oposición, es que el mismo se basa en el lineamiento y en el liderazgo de una persona. ¿Cuánto lo saludable sería que sea parte de una estructura, de un proceso, de una visión que se consolide independientemente quien lidere ese proceso? Por eso se cuestiona mucho, por ejemplo, temas como la propuesta de reelección del actual mandatario, considerando que eso denota que el proceso político que ha iniciado el presidente Rafael Correa no es parte, insisto, de un trabajo planificado, de una estructura planificada de desarrollo, sino más bien de la visión y liderazgo de una sola persona. Esto no es tan así, porque si usted mira, hoy tenemos un Plan Nacional del Buen Vivir, que es en donde están perfectamente establecidos los objetivos nacionales, en donde están establecidas las metas y los indicadores. Es decir, aquí hay una línea de conducta finalmente hacia donde tenemos que llegar, en agua, en pobreza, en educación, en salud, y por lo tanto, digamos, hay un camino, un andarivel recorrido.
pero también la historia ha sido cambiada por hombres. Es decir, esto es innegable. Si nosotros revisamos todos los procesos históricos, ¿verdad? Desde pues, el cristianismo, ¿no? Hay un líder pues, que es Cristo, en la religión musulmana, Mahoma, Lenin, el conductor de la revolución rusa, Fidel, el conductor de la revolución cubana, es decir, Alfaro, el conductor de la revolución liberal. Es decir, siempre la sociedad tendrá que recurrir a líderes, ¿no? Con esto yo no quiero decir que aquí se trata de la construcción del culto de la personalidad de nadie, pero el Ecuador necesitaba un líder como Rafael Correa, y yo creo que el Ecuador sigue necesitando un líder para que dé continuidad, para que este proceso que en el caso particular de estos 8 años que se cumplen este 15 y que finalmente va siendo también parte de la construcción de una nueva fuerza política que es país, renovándose en sus directivas, renovándose en la construcción de un proyecto orgánico, político, militante, que yo creo que tiene una tarea central, que es construir una base social que sea finalmente la fuerza que sostenga la revolución, porque obviamente seguramente ningún proceso en la historia es irreversible, ¿no? Recordemos que a Alfaro lo arrastraron, pues, y Alfaro finalmente murió inmolado en el Parque Elegido. Entonces, aquí hay que construir a la par de este liderazgo fuerte de transformación en el país, también una fuerza que estén y que exista en los actores y en los sectores sociales y que sea finalmente la que garantice que un proceso de estos pueda mantenerse. Sin embargo, han sido 8 años para muchos exitosos, con elementos macro y microeconómicos que se han resaltado no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Pero entramos a un 2015 que muchos consideran que va a ser la real y la primera prueba de juego del gobierno en su capacidad de llevar a este proceso y continuar este proceso independientemente de la situación que está viviendo el mundo entero con la caída del precio del petróleo. Ustedes lo han analizado a nivel interno. ¿Realmente este 2015 va a poner a prueba el real liderazgo y la real capacidad de dirigir este país a pesar de estas adversidades económicas? Mire, es tan importante esta pregunta, Fabricio, por señalar lo siguiente, ¿no? El petróleo incide en el 11% del presupuesto. Es decir, por tanto, sí, el 11% de un presupuesto originalmente de 36.000 millones es importante, pero lógicamente no puede conducirnos a un colapso, a una crisis del país. Esto es bueno señalarlo. Sin embargo, el país ha tomado decisiones. Hemos ejecutado una reducción de 1.420 millones de dólares. Esto es el 3.9% de la reducción, con el objeto precisamente de responsablemente reconocer que hay un impacto. Ya vivimos una crisis en el 2009. En el 2009 tuvimos problemas de precios de petróleo. Pero ahí tuvo la cierta de que todavía se mantenía ese fondo de reserva que se utilizó de 1.500 millones de dólares. Que era el FEISEC, obviamente, pero de todas formas lo importante es que hay que saber qué hacer. Porque este fondo ya no hay en desde luego, pero recordemos también que, por ejemplo, el país está en este caso recorriendo a un financiamiento importante con el objeto, sobre todo, de cuáles van a ser los impactos, porque yo creo que esto es bueno decirle a la comunidad. El presidente ha dicho con precisión, sectores estratégicos intocables, por una elemental razón. El momento que los sectores estratégicos dan su resultado, que es la inversión en los 8 megaproyectos hidroeléctricos, el país comienza a recibir divisas, el país puede exportar energía, el país se vuelve autosuficiente, el país tiene energía de menor costo y por tanto el país ahorra. Esto es muy buena noticia. Segundo, obviamente ha habido necesidad de recurrir al financiamiento, un financiamiento importantísimo para el país, 5.700 millones en el tema de China, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para sostener el avance de la inversión en los proyectos sociales, en los proyectos estratégicos, pero además para atacar un tema que era como el talón de Aquiles que seguía quedándose en el tema de la economía, que es el tema de la refinería del Pacífico. Recuerde usted que el Ecuador, por todos los barriles de petróleo que vende, esos recursos compra en importación de combustibles. Es decir, el petróleo realmente sirve para recoger los dólares que se usan para comprar la gasolina, el diésel, el búnker, el asfalto y el fuel oil necesario. Entonces, construir la refinería es igualmente una salida importantísima, porque permitirá que todo ese excedente que hoy produce la exportación petrolera se quede en el Ecuador, pero que además incorpore temas como el desarrollo de la petroquímica,
En torno a la refinería se montan un proyecto de producción de aluminio, de producción de urea. Entonces, yo creo que hoy lo fundamental frente a la crisis, hay que reconocer que hay una crisis, la revalorización del dólar genera una crisis, la caída de los precios del petróleo afecta a un importante, pero diría yo ya no determinante porcentaje del presupuesto, pero permite lógicamente que hay una respuesta, yo diría lo suficientemente estudiada para que los efectos que pueda generar la reducción presupuestaria únicamente disminuyen, yo diría, la marcha de la inversión. Es decir, lo que vamos a hacer es, a partir de los 1.450 millones, para situar de alguna manera la zona. Esto significa, de los 854, Fabricio, que se invertían en la zona 1, vamos a bajar a 755 millones. Hay una afectación en inversión. Hay una afectación de 100 millones de dólares en la zona. Esta se distribuye, obviamente, en proporción a, como decía, reducir el ritmo. Es decir, ya no haremos 9 escuelas del milenio en el 2015, haremos seguramente 7. No podremos construir 20 UPCs, construiremos 15. Y obviamente esto va a depender también de cómo va comportándose el tema del precio del petróleo. Recordemos que están existiendo ya algunas recuperaciones muy pequeñas, pero que ojalá hasta mediados del 2015 las cosas puedan mejorar.